cosas no han ido bien. Las voces que exigen la salida de Dina Boluarte de la presidencia son cada vez más grandes. Ahora ya se suman grupos de demócratas para poder exigir su renuncia, pero vamos a describir cuál es la situación real de si sale o no sale, porque el vacío institucional y la crisis severa económica de ranking de inversiones en Perú y también el desastre que ocurriría tanto en el tema de la economía interna, de las empresas, del mercado peruano y de todo lo que conocemos como proyectos, por supuesto que eso caería, porque no se puede permitir que quedemos en un vacío extremo y que esta situación de exigencia de que alguien renuncie, de exigencia de que alguien se vaya, esto caiga mal. Y por supuesto que nos afecte a todos. Vamos a explicar cuál sería la situación ante una posible renuncia que muchos sectores exigen. Porque el adelanto de elecciones como ley, como norma, no existe. No está regulado. Eso no es probable, no es real. Querían lograr su Sagasti II, lograr su Merinazo, y no hubieron ni 5.000 personas en la marcha. Pero al margen del tema cuantitativo, hay un tema cualitativo de fondo. Por un lado, partidos y personajes en videos exclusivos que vamos a mostrar, de Vizcarra, de Antauro, de Juntos por el Perú, aliados de las FARC de Colombia, a través de Álvaro Campana, a través de Roberto Sánchez y Verónica Mendoza, hoy aliados de Antauro Humala, por supuesto. Y entonces nos preguntamos, ¿de qué está hecha esta gente? Cuando estaba Pedro Castillo saqueando el Estado, destruyendo a diestra y siniestra, nunca estuvieron en las calles, ni en una esquina, ni la señora del menú, nunca una bandera, nunca absolutamente nada. Pero ahora salen a marchar. Y tampoco es que Dina Boluarte sea protegida por un sector o por el centro o la derecha. Eso no es real, para nada. Cuando salíamos a protestar, cuando salíamos a las calles, no con 5.000 personas, y eso además vamos a hablar de cómo los medios se han portado en grandes coberturas en vivo, en grandes transmisiones todo el día para hacer crecer una bola de nieve y un efecto que según su línea sea la caída de la señora. Eso se puede entender, por supuesto, ante las evidencias. Pero cuando había más de 100.000 personas en la marcha contra Pedro Castillo del 5 de noviembre del año 2022, ¿alguien estuvo transmitiendo alguno de esos grandes medios? Ninguno. Ninguno, y somos testigos más de 150.000 peruanos que estuvimos en las calles, gaseados, atacados, golpeados, por órdenes políticas, por supuesto, denunciados, procesados, amenazados con ser capturados, como en mi caso, Lucas Gersi también. Lucas Gersi y Máximo San Román ya están aquí en vivo con nosotros. El objetivo definitivamente es lograr la renuncia, así sea a golpe de muerte, de violencia y de desastre. ¿Ese es el objetivo para usted? Yo creo sinceramente que sería un salto al vacío, una actitud irresponsable para todos los que somos demócratas. Y tenemos que saber respetar la decisión del pueblo. A esos señores, a Dina y muchos parlamentarios que no califican para ser partidarios, no es una obra de magia. No es una obra milagrosa, lo hemos elegido, lastimosamente lo hemos elegido. Y ahí hay muchos responsables, empezando por los líderes de los partidos que no saben elegir, no saben convocar a los mejores peruanos. Entonces, ese acto de irresponsabilidad de los líderes y es una votación mayoritaria que los ha llevado, tenemos que ser respetuosos, cueste lo que nos cueste, hasta completar el periodo presidencial, porque de lo contrario se crearía una inestabilidad de dimensiones impredecibles, como lo advertí cuando lo vacaron a Lagarto Vizcarra. La situación que lograron con Vizcarra a partir de su vacancia
que en realidad se veía venir por toda la serie de hechos criminales. Para usted, lo que hubo en pandemia, dejar de asistir a las personas, cerrar postas, comprar pruebas rápidas, que ya en este momento está produciéndose ya toda la convergencia de pruebas científicas de más de 2 docenas de médicos que alertaron a los 3 meses de pandemia, pero aún así se siguió y se siguió. Incluso cayeron el tema del contrabando chino con las vacunas. Esto se puede entender, pero la situación con Vizcarra era insostenible, estábamos en pandemia. Luego del Merinazo y la situación de poner a Sagasti ilegalmente, parece que querían ya ahora repetir el pastel en este denominado paro, que no les funcionó, pero también hay temas de fondo reales. La lucha contra el crimen, la ola de asesinatos por sicariato, el desgobierno en sí. Para usted, ¿estos son 3 elementos importantes para que salgan a exigir la renuncia de Boluarte? Fíjese, tenemos que ser más realistas. Nosotros en el 90 recibimos un país inviable, inelegible. Un país paria, no podía cumplir con sus compromisos contraídos con los gobiernos anteriores, con los organismos internacionales. Pero ¿qué hicimos? Hicimos reformas importantes en la economía, se le puso el piloto automático y no solamente hemos pagado aquello que decían impagable, sino que hoy día tenemos más de 80.000 millones de dólares en reservas netas. Quiere decir que el pueblo peruano tiene plata. Lo que pasa es que elegimos mal. Pues. ¿Cómo vamos a elegir a Toledo? Señor que nos ha engañado, que es economista. Nos ha engañado. Sin embargo, los medios de comunicación masivamente y los líderes los han apoyado. Entonces, ¿cómo vamos a elegir a Humala? Humala, ¿qué experiencia de gestión tiene? Para ser gobernante, la mínima condición es que sepas gestionar. Y como vemos, todo le gestionaba a Nadine. Y así sucesivamente. Finalmente, eligen irresponsablemente al señor Castillo. Sí. Y Castillo, ¿quién es? Es un profesor digno, probablemente provinciano, pero no eso es el mérito. Necesita tener experiencia de gestión y eso solamente se consigue en la práctica. Ahora ya sabemos que Pedro Castillo era el dispositivo perfecto para engranar a una figura como el prófugo corrupto Vladimir Cerrón. Al no poder postular, porque estaba sentenciado, coloca a cualquier persona, Incluso él, sabemos que estaba convocando en vez de Dina Boluarte a la esposa de Antauro Humala, Irina Andrade. O sea, si él hubiera escuchado a su líder y amigo, Antauro Humala, no sería Dina Boluarte la que sea la presidenta. Hubiera sido otra mujer, hubiera sido Irina Andrade. Eso lo han contado muchísimos testigos de ese partido, porque cuando Antauro Humala fue tocado para ser convocado por el corrupto Cerrón, este fue y le dijo, sí, vamos a llamar, vamos a reunirnos. Le fue dando largas y convocó a su íntima amiga, a su hija política, Dina Boluarte, para que fuera la vicepresidenta, porque le tenía mucha más confianza y había hecho méritos al hacer polladas y cuyadas y pachamancadas en Huancayo para generar dinero, pagar la caución y sacarlo de la cárcel. Por eso ahora tenemos el cofre, por eso ahora tenemos Mykonos, por eso ahora tenemos si la señora pasó la noche o no en este lugar de playa del segmento con más recursos en este país, de Asia, para poder acusarla libremente. Y por supuesto que salimos arruinados todos. Lucas, cuando tú escuchas las voces de renuncia y también escuchamos ciertos absurdos de que hay un centro y una derecha que la apoya, y eso es falso. Para empezar, ¿cuándo ella fue a decir algo contra Pedro Castillo? ¿Cuándo ella marchó o protestó o entregó siquiera algún tipo de evidencia para acusar a ese gobierno? ¿Cuándo ella salió a protestar cuando hubo el cierre del Congreso, cuando él dio el golpe de Estado? Lo único que hizo fue colocarse ese traje color amarillo, color plátano, y asumir como presidenta de la República cuando antes había dicho que no iba a asumir. Segundo punto, vamos a hablar también de las declaraciones explosivas de Villanueva, pero para ti, cuando escuchas ese tipo de argumentos con el cual se quiere manipular a la población, ¿qué es lo que piensas? ¿En qué te evocas? A ver, a mí en primer lugar me da una pena muy grande que un movimiento ciudadano genuino, con mucha legitimidad y que estaba siendo escuchado por la población,
que era el movimiento, el paro inicial de transportistas contra la inseguridad ciudadana, haya sido secuestrado y se haya convertido en una especie de circo político. Total. A mí me da una pena muy grande ver la corrupción, la decadencia de un movimiento cívico ciudadano genuino que en el Perú muy pocas veces se presenta. Y digamos, nunca habíamos tenido en el Perú un paro que la gente lo aplaudía, ¿no? Más bien la gente siempre ha odiado los paros. Entonces era algo muy genuino y eso se ha echado a perder. En el Perú nosotros tenemos un grupo de gente cuyo método para alcanzar sus objetivos políticos es el método de la muchedumbre. Y la muchedumbre es lo más antidemocrático que existe. El golpe de masa. Porque el método de la muchedumbre es el método del más violento, el método del que grita más y el método del que aparenta tener más legitimidad y más capacidad de presión. Y eso es totalmente antidemocrático. Entonces, desde que Dina Boluarte asumió el poder, hay un grupo que a través de la acción de las muchedumbres ha querido gatillar una crisis política en el país, porque a río revuelto una serie de personajes pueden ganar, ¿no? Es el mismo método de la muchedumbre que le aplicaron a Merino, ¿no es cierto? Y que en el Perú diversos sectores son especialistas en este tipo de golpes de mano. Y esto lo tenemos que resistir. Y como dice Máximo, ¿no? La época del Perú, que comienza en el año 2016 y se prolonga hasta ahora, es una época oscura. El Perú, que se había ganado a pulso a lo largo de muchos años una credibilidad, una institucionalidad, la ha perdido. El Perú tiene que recuperar su institucionalidad y gatillando más crisis política vamos a llegar muy mal a las elecciones, vamos a llegar muy débiles, tenemos que recuperar la institucionalidad. Y con populismo, pateando la mesa, agudizando contradicciones para que haya crisis, no se logra nada, ¿no? Es eso, Claudia, Máximo, ¿no? Ahora, cuando tú hablas de a río revuelto y golpe de masas, acá estamos hablando de lagartos revueltos. Vamos a revelar porque tenemos información exclusiva. Los videos con el cual estamos probando lo que estamos diciendo y lo que estamos argumentando. La ganancia, capitalismo, capitalización del odio, por supuesto del rencor, de la insatisfacción y de todo lo que está ocasionando también la incapacidad de una persona como Dina Boluarte. Está ocasionando la fuga de capitales, está ocasionando que se traben proyectos grandes de inversiones, está ocasionando problemas que ella no debe tener, como acusaciones con respecto al encubrimiento de un prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón. Esas cosas las veíamos venir y lo denunciamos desde el inicio que ella iba a asumir como presidenta. Sabíamos que ella le debía la vida a Vladimir Cerrón, sabíamos que ella le debía su espacio a Vladimir Cerrón, sabíamos que ella prácticamente había sido la mucama, la empleada. Y eso no es una broma. O sea, a ver, vamos a explicar porque a veces la gente se olvida. La señora Berta Rojas, madre del filoterrorista acusado, Vladimir Cerrón, que le encanta hablar de Sendero y todas las luchas y ama a Cuba, Venezuela, ese es su problema. La señora está procesada por lavado de activos. Desde hace más de 5 años le han encontrado 2 millones, 1 millón en varias cuentas sumadas y que no tiene respaldo para sustentar, pero aún así ese tema está allí en un proceso. La señora conoce a Dina Boluarte desde hace más de 10 años, cuando Dina Boluarte postuló a la candidatura a la alcaldía de Surquillo. Y ahí fue donde se hicieron muy amigas y Berta Rojas siempre ha comentado esto. Ella era la empleada, la que ayudaba, la que vendía las parrilladas, la que vendía los tickets de las cuyadas, la que generaba los dineros para que sean depositados en la cuenta propia de Dina Boluarte. Por eso es que cuando Jaime Villanueva, hoy colaborador eficaz, y él dice, claro, se conversó con Rafael Vela para que no fuera ella incluida en el proceso por lavado de activos, para que no se le dictara prisión preventiva, porque ya se sabía hacia dónde iba el tema. Si ella era la que recaudaba los fondos en su cuenta personal. Pero el tema va por ahí. A río revuelto, a lagarto revuelto, ganancia de ellos. Lo que ellos mismos generaron. Los que votaron por Pedro Castillo votaron, por supuesto, por Dina Boluarte y por Vladimir Cerrón. No me hagan decir que no. No digan que no. No quiten cuerpo. No hagan la de Michael Jackson. No hay forma de
poder cortar aquí un grupo de otro grupo porque no es viable. Que no les guste que ella esté porque sea mujer o porque no les pareció o porque estén ardidos de que Castillo saliera del poder o porque está en la cárcel, esos son otros temas que nada tienen que ver acá. Allá ustedes y sus odios políticos. El video que queremos presentar y que lo vamos a comentar con sus invitados es que el militante del vacado por corrupto Martín Vizcarra, que hoy también hace la del paso lunar con detalles técnicos de su proceso para que todo esto siga por el agua tibia, se alargue el proceso y él no vaya a declarar, estaba allí Walter Carreras, un sujeto de lentes. A su costado está como hermano del gemelo, haciendo militancia, haciendo labor política en pleno paro, como dice bien Lucas Gersi, también don Máximo San Román, han deslegitimado, han desprestigiado un reclamo real, porque se ponen allí con sus camiones a pedir otro tipo de temas, para hacer también una palestra para sus líderes, tanto Antauro Humala como Martín Vizcarra. Walter Carreras nos declaró esto, y es lo que él ha dicho, y al costado está Julio Campos, quien en su momento logró toda la atención de los medios a través de sus jefes de prensa, porque a todo medio, a toda entrevista lo colocaban. Vamos a escuchar lo que dijeron. Se le ha visto obligado al partido de Antauro Humala. ¿Qué tiene que decir al respecto de ello? Se le ha visto obligado. ¿Pero qué tendría que decir al respecto de ello? Hemos visto a varios tecnocaceristas. No puede hablar. La marcha se ha deslegitimizado, dicen, porque han visto a varios tecnocaceristas acá cuando se ha visto relacionado al señor. Bueno, acá ha marchado el pueblo, de todas las sangres, de todas las religiones, de toda la actividad económica. Ha marchado la izquierda, la derecha, la izquierda, el pueblo proletario, el trabajador ha marchado. ¿Por qué? Porque ya no quiere un muerto más. Es mentira, acá está el pueblo, acá no hay un político. Lucas, Walter Carrera y Julio Campos son personas que se hacen de la vista gorda, se hacen de todo tipo de cuestionamientos y dicen, no, vengo aquí por un tema justo, pero ambos ya se inscribieron antes de la fecha que estaba como fecha límite para ser candidato a senador o a diputado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que obviamente este tipo de situaciones incentivan que quienes tienen ambiciones políticas estén ahí presentes, ¿no? Y es lo más natural, pero da mucha pena que un movimiento ciudadano genuino haya sido cooptado, haya sido secuestrado. Hay que tomar en cuenta algunas cosas, ¿no? Número uno, Martín Vizcarra, pese a todas las demandas constitucionales que ha presentado, sigue inhabilitado. Martín Vizcarra hasta el momento no está habilitado para ser candidato a la presidencia del Perú. ¿Por qué exigir la renuncia de Dina Boluarte si lo que se está ocasionando es de que si ella renuncia, lo vamos a graficar, asumiría, a partir de pantalla, el señor Salguana? El señor Salguana está en este momento presidiendo el Congreso de la República. Por ley, él debería asumir el año entero en el que se convocan las elecciones. O sea, sería precisamente el año que falta para que Dina Boluarte se vaya, tal cual. El señor Salguana, siendo militante y además profeso en apoyo a su partido de César Acuña, es una militancia, un partido, es un grupo que se sostiene entre sí y que además se proponen con ayuda de todas las fuerzas que ellos puedan generar como aliadas para seguir teniendo el liderazgo y la mesa directiva en el Parlamento. Sucedió antes de él con Soto, el cusqueño, sucedió antes también con la señora Camones, sucedió y así puede seguir pasando. Y en anteriores gobiernos y periodos legislativos también. Pero entonces sería César Acuña quien también esté de facto gobernando el Perú, por supuesto. Y si César Acuña va a gobernar el Perú y en este momento él es gobernador regional de La Libertad, en este momento él recibe tanto presupuesto del Estado
del gobierno de Dina Boluarte para hacer sus proyectos y obras. Ya quisiera cualquier gobernador regional cogobernar de esa manera, como lo hace él con su bancada, y tener el presupuesto ahí a la mano. Recibe además millones de soles del Estado por su partido, por el tipo de representatividad que él tiene. El Estado le paga a él millones de soles porque tiene congresistas y porque se le transfiere por el tema de presupuesto político para una organización política que tiene representación. El señor César Acuña tiene además a su militante, mano derecha, médico de su familia, como ministro de Salud. O sea que todos los presupuestos del PRONIS, del Programa Nacional de Infraestructura de Salud, de los cientos de hospitales de salud, pasan por las manos de su mano derecha y médico personal de su familia y de él, el señor ministro de Salud. Sumado a esto, entonces, si Dina renuncia, él, por supuesto, que sería el presidente de facto. Don Máximo, para terminar este bloque, esta entrevista, sería así, tal cual lo demanda la ley, porque tienes que convocar elecciones y las elecciones no son mañana, ni es el otro mes. ¿Sería esa la figura? Yo creo que tenemos que invocar a la presidenta de que pueda hacer una convocatoria más amplia para reestructurar su gabinete ministerial. Lastimosamente, esas presiones partidarias no le permiten elegir a los mejores peruanos que tenemos y necesitamos el concurso de ellos para sacar adelante. Nuestro país no tiene crisis económica, lo que tiene es crisis de valores. Y eso es lo que lastimosamente falta a muchos de nuestros líderes y lastimosamente puedo decir también de César Acuña, que no sabe elegir y escoger a las personas que lo secundan. Lastimosamente estamos causando una triste impresión al pueblo. El pueblo tiene para crecer, tiene todo por delante y sin embargo se está retrasando su crecimiento y de sacar de la pobreza a ese sector que tiene justas demandas. ¿Cómo no pueden tener las demandas mis paisanos del Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac? Los gremios de las MIPES, los empresarios. Así es, no tienen. Ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias de un mal gobierno. Y el gobierno tiene que hacer cuando tengamos los mejores funcionarios, los mejores profesionales que no se ofrecen. Hay que irlos a buscar. Y solamente así, anteponiendo los intereses del país, van a aceptar dejar su trabajo para poder trabajar por el país. Los mejores no están disponibles, pero puede generarse una alianza de gobernabilidad. Máximo, hay estas actitudes desesperadas contra el Perú. Se están volviendo tanto Vizcarra, Antauro, enemigos de la democracia y de la institucionalidad solo por obtener un espacio político, una palestra viva. Yo creo que Lucas lo ha descrito perfectamente y con mucha claridad y lucidez el efecto de Martín Vizcarra y Antauro. Son elementos sumamente peligrosos y lógicamente las leyes, los abogados y ellos tendrán que ayudar al Perú, porque es ayudar al Perú para evitar un enfrentamiento. Y lógicamente, por reacción natural, estos señores quieren crear el caos. Y mientras creen el caos, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y eso es lo que están tratando de hacer estos señores. Ahora, cuando usted estaba todavía en actividad política, don Máximo, activa, por decirlo así, ¿usted vio una crisis como esta, comparada a esta, en cuanto a la deslegitimización de las autoridades, del golpe sistemático contra la institucionalidad, de un enfrentamiento entre el sistema de justicia versus el poder legislativo, de una desacreditación tan grande, máxima, contra el gobernante de turno por una serie de hechos que ya venían arrastrando? Porque usted mencionó hace rato que todo esto cayó por la vacancia de Vizcarra, pero quiero que me diga, ¿qué sucede aquí realmente con todos estos debilitamientos, estos forados? Yo creo que el problema de la crisis se produce antes, porque lastimosamente la señora Keiko, con la mayoría de congresistas que tenía, juntados con los del PP, de PPK, podíamos
logrado hacer las reformas que hacen falta. Nosotros hicimos las reformas económicas y producto de las reformas económicas el país se ha desarrollado a un nivel sorprendente en América Latina. ¿De qué año? Del 90 para adelante. Coincido plenamente. Pusimos el piloto automático y lo hicimos en democracia. Faltó la reforma del Estado. Lastimosamente yo tenía la ilusión que con los votos de Keiko y los votos de PPK podíamos tener la mayoría necesaria para hacer las reformas del Estado. Tenemos un Estado paquidérmico, ineficiente y últimamente corrupto. Bueno, eso de la corrupción creo que se ha heredado. No, últimamente no se viene ya desde la época de Belaúnde. Pero quiero preguntarle, cuando habla de PPK, ¿no fue la renuncia de PPK en donde abrió toda esta puerta de protozoarios políticos, en donde gente muy lumpen ya ve como un botín el sistema de gobierno y la política? Ya, pero Pablo lo ha dicho y lo ha expresado que él ha sufrido una traición de parte de Lagarto Vizcarra. Y de César Acuña, ¿no? Bueno, que también claro, le dio la espalda en cuanto a los votos necesarios. PPK, ¿por qué renuncia? Para que la gente entienda, y usted lo sabe muy bien. ¿Por qué renunció Pedro Pablo Kuczynski? Evidentemente estaba contra la... Bueno, esa tiene otra pero la principal razón, porque quitaron el apoyo en los votos. Lo que pasa y sabía que lo iban a vacar. Fíjate, nosotros habíamos visto que permanecer Alberto Fujimori, el finado, en cárcel podía haber provocado una crisis mayor y de repente el resentimiento de Keiko. Entonces, ¿qué hicimos? Mediante la delegación de facultades y con el argumento del hacinamiento de las cárceles, queríamos dictar un decreto legislativo que diga que las personas que tienen mayor de 75 años y están en la cárcel pueden completar su condena en su casa. Lastimosamente, esa propuesta no fue aceptada por el grupo que apoya a Keiko y eso se desarmó y perdimos una brillante oportunidad. Estoy seguro que si hubiésemos hecho eso y juntar los votos necesarios, tendríamos un país diferente. Lucas, para ti, ¿en qué momento surgieron todos estos hechos que nos pueden llevar a la debacle? Todavía no sabemos si va a estar en la candidatura Antauro y Vizcarra. Eso puede ser que estén fuera por ahora.